Bienvenidos a Quebrando la Inercia. Este es el podcast de Te Deja Agua. Como ustedes la mayoría lo conocen, o no exactamente lo conocen, ustedes prefieren decirle el podcast de Te Deja Agua. No porque ustedes no sepan que esto se llama Quebrando la Inercia, porque ustedes tienen ganas de joder. Y yo se los respeto. Ustedes son los que le dan vida a este podcast y ustedes le dicen cómo le dé su maldita gana. Yo me estoy riendo. Claro que te tienes que reír. Precisamente a mí me preguntaron, ¿para dónde tú vas? Digo, yo voy para el podcast de Te Deja Agua. Wow, Ahora me acompaña mi querido amigo César Canela. César es filósofo. Bueno, lo intentamos, ¿eh? Sí, ustedes los filósofos siempre están como que yo no soy esto, o yo no soy lo otro. Sí, porque yo no sé qué fue lo que... Pero parece que no aprendimos muy bien el guión de Sócrates. Bueno, él dijo, yo solo sé que no sé nada. Y parece ser que para parecer buen filósofo, uno tiene que coger esa frase y decirla, parafrasearla de alguna manera y decir, no, lo intento, no lo sé, vamos a ver. Ya. ¿Qué es? Bueno, hoy en el episodio de hoy yo quiero, me da la gana, pues te traje aquí, te importé desde La Vega. Bueno, desde Bonao. Desde Bonao. Concho. Bueno, te importé desde Bonao, aún más campo. Pero tú eres Bueno, de La Vega, ¿no? no, yo soy de Bonao, pero Bueno. he tenido más de la mitad de mi vida en La Vega. Pero Por fin, ¿dónde que tú vives? yo realmente vivo en Bonao y en La Vega. Literalmente, en ambos sitios. Ok, ¿cómo está tu palmarés? ¿Dónde estudiaste? ¿Cuál es tu trayectoria? Breve, no más de 2 minutos para saber más o menos tu preparación para este tema. Bueno, yo estudié filosofía en la Pontificia, en la Pucamaima. Sucesora de Santo Tomás de Aquino. Bueno, desde el punto de ¡Ey! vista ¡Ey! tradicional, el aguaje que lleva a la sucesión real. Pero, desde el punto de vista filosófico, podemos decir que la Pontificia pues está más cerca de los escolásticos que lo que están los de la otra universidad que tienen al perro de Santo Domingo de Guzmán. Bueno, además de eso, pues he hecho una serie de estudios, otros. Estudié en la Universidad de Salamanca, un máster, y también pues estoy a punto de defender la tesis doctoral en filosofía. Y eso es, entre otras cosas que se agregan en el camino, que no vienen al caso. Y bueno, eso es. Hoy yo quiero dar un poco de filosofía 101 y quiero comenzar con ¿qué rayo es la filosofía? Bueno, lo primero es que si uno se pone serio, pues uno no sabría decir concretamente qué es, pero lo podemos definir como una expresión humana, una expresión de la racionalidad humana. De hecho, hay autores como Manuel García Morente que habla de que hacer filosofía es vivir, es decir, que el dedicarse a la acción filosófica consiste en vivir. Por ejemplo, Albert Camus inicia su texto, El mito de Sísifo, que el único problema verdaderamente serio de la filosofía es no sé si lo puedo decir, Dígalo. es el suicidio. Y por ahí dice, bueno, que si el espíritu tiene 3 dimensiones, que si tal cosa de otra o de aquella manera, eso no tiene sentido. Lo que realmente importa es saber si la vida tiene sentido o no, o si vale la pena vivirla o no. La filosofía podemos clasificarla en distintos aspectos. Normalmente la gente cree que filosofía es saber historia de la filosofía. No necesariamente, por eso digo, yo no tengo nociones de filosofía, no sé de filosofía, pero sí tengo las herramientas, tuve las herramientas o me ocupé para tratar de dividirla y para por lo menos ubicarme en qué parte estoy. Y que me generó también muchísimas preguntas que se me ocurrió de camino y que por alguna razón nunca me lo pregunté. Porque hay
dos segmentos que se dividen en antes y después de Sócrates. ¿Por qué tenemos filósofos presocráticos y por qué tenemos filósofos prosocráticos? Muy, muy buena pregunta. Bueno, la tradición filosófica ha asumido que con Sócrates es que termina la preocupación de los filósofos frente al origen del universo. De hecho, Claro. Sócrates es el primero que mira al sujeto, y cuando digo el primero, eso hay que ponerlo siempre entre paréntesis, comilla y corchete, porque estamos hablando del punto de vista de la tradición filosófica, obviamente, pues es el primero que asume al hombre como sujeto de la ética y pone al hombre como centro, porque antes de Sócrates, por ejemplo, para irnos a lo que tenemos conocido, por ejemplo, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras y todo lo demás, Empédocles, Leucipo, Demócrito, Heráclito, Parménides, todos ellos estaban preocupados por saber cuál era el origen del universo, concretamente el arjé, el principio de todas las cosas. Y aunque esto parezca como alguna gente dirá, bueno, pero ¿para qué eso? Bueno, responde a la pregunta fundamental de la filosofía, que es ¿de dónde vengo? Al final, el descubrir o el intentar buscar cuál es el principio del universo, lo que intenta es, pues nosotros mismos saber de dónde venimos, por qué estamos aquí, también pudiera ser eso. Bueno, Tales de Mileto decía que era el agua el origen de... Sí, Tales de Mileto sí pone el agua como principio fundamental de todas las cosas. Incluso dentro de las explicaciones que da entre todo, bueno, pues el movimiento del agua, ella misma cuando se condensa mucho, pues da origen a las rocas y todo lo demás. Claro, obviamente estamos hablando de que en ese tiempo pues no había conocimiento ni de la química ni de la física, mucho menos como lo tenemos hoy. Pero bueno, lo interesante fue que observó que el agua era un elemento que era común en los seres, y eso es curioso. Sin embargo, te tengo que decirte, a mí el que más me impresiona de todos ellos es Anaximandro, porque es el único. Anaximandro a mí me tripea. Me tripea más que... ¿Sabes por qué me tripea? Porque mientras Anaxímenes decía, no, es el aire. Tales de Mileto decía que no, que es el agua. Viene este tigre y dice, ¿tú sabes qué? El origen de nosotros es el Apeiron. Exactamente. Ok, ¿y qué carajo es el Apeiron? Bueno, lo inexplicable. O sea, Exactamente. ni yo mismo sé lo que es el Apeiron, pero venimos del Apeiron. Me encanta, carajo. Es lo indeterminado. Pero tú sabes qué es lo curioso, que yo me imagino que cuando después de que ya Anaximandro había hecho sus disertaciones, había enseñado que aquella cosa que no sabemos lo que es, que no se puede explicar, pues, pero es lo que da origen a las cosas, cuando viene Anaxímenes y vuelve sobre un elemento material, yo me imagino que Anaximandro se estaba revolviendo la tumba. Digo, pero por el amor de Dios, yo avancé tanto para que tú vuelvas para atrás. Y lo curioso es que así los demás siguieron el mismo, Heráclito el fuego y así sucesivamente, Leucipo y Demócrito los átomos, en fin. O sea que el avance que hizo Anaximandro, pues simplemente se quedó allí. Los otros no, bueno, sí les influyó a los demás, por supuesto, pero el concepto de ponerlo indeterminado es sumamente interesante. Bueno, el tema también con Heráclito no era exactamente el origen. Me parece que era el tema con Parménides. Parménides decía que el ser humano, el ser, es inmóvil y eterno. Así es. Sin embargo, Heráclito decía que no, que el ser es cambiante. Sí. Y está el tema del río. Exactamente. Que nadie se baña dos veces en el mismo río. Exactamente. El tema de que en boca de Platón se puso el pantarrey, el todo fluye, es decir, que las cosas siempre están como en constante movimiento y precisamente entra lo que has dicho tú en conflicto como a los principios que presenta Parménides del ser, que el ser es uno, inmutable, eterno, indivisible e inmovible. Claro,
tú lo miras desde un punto de vista y dices, bueno, el ser cambia, las cosas se mueven, las cosas no están en un mismo sitio a la vez. Sin embargo, cuando uno va a la esencia del ser, uno dice, pero bueno, Parménides tiene razón, porque realmente el ser desde el punto de vista esencial no varía. Y ahí lo interesante, que este debate de alguna manera pues se convierte, quizás no una discusión literalmente como la entenderíamos nosotros hoy, pero en dos visiones fundamentales que influyen a toda la filosofía, Incluso me decía un profesor a mí en la universidad que toda la filosofía sigue siendo hoy en día de alguna manera la discusión de Parménides y Heráclito. Por ejemplo, hoy en día cuando las personas intentan pues definirse a través de categorías sexuales, por ejemplo, pues es de alguna manera una expresión, una forma de ver los vestigios del pensamiento de Heráclito, de que el ser fluye, que podemos cambiar. Sin embargo, el punto de vista de Parménides, pues que no, estamos determinados de tal o aquella manera, y entonces ahí vemos como ese conflicto que es en la práctica político, pero es un conflicto fundamentalmente metafísico. Porque lo que digo es, y voy con Heráclito de nuevo, es cuando nosotros referimos a que algo es lo mismo, casi nunca lo es. O sea, cuando decimos eso es lo mismo, a veces somos un poco más honestos y decimos eso es prácticamente lo mismo. Cierto. Por ejemplo, mira, habla con fulano que hablar con él es lo mismo que hablar conmigo. Pero realmente no es lo mismo que hablar conmigo. No, tú no estás hablando conmigo, tú estás hablando con otra persona. Y ahí es que voy con... Discúlpame que me extiendo un poquito aquí. Y aquí es que voy con la paradoja del barco de Teseo. Precisamente, para allá iba yo. ¿Era que tú ibas? Exactamente. Que lo quiero poner como el carro público de Teseo. Bueno, puede ser. Claro, si tú te pones en Santiago, la ruta de la L, realmente esos carros son Toyota o son Hyundai. O son Nissan. Bueno, tú pues dices, bueno, tú tienes un carro Toyota con un motor Hyundai. ¿Será el Toyota o será el Hyundai? ¿Cuál es de los dos? O enseguida, por ejemplo... Depende de la causa que tú apliques, porque creo que son cuatro causas aristotélicas que se le dio solución al barco de Teseo. Vamos a englobarlo todo. Teseo, después de su grande viaje, después de que fue a la isla de Creta. La gente recuerda al barco como una cosa, pero en el viaje que él tuvo, ese barco sufrió daños y sus piezas fueron reemplazadas casi por completo. Y la gente se preguntaba si ese era realmente el barco de Teseo, si el barco de Teseo seguía siendo el mismo. Y se agregaron pues las causas aristotélicas, que era causa formal, causa material, causa final y creo que causa eficiente. Causa eficiente, exactamente. Que de acuerdo a esas cuatro causas, cuatro principios, entonces el barco de Teseo seguía siendo el mismo. Claro, la causa material es de lo que está hecho. Si está hecho de la misma madera con la cual se hizo el barco, pues pudiéramos decir que estamos hablando del mismo barco. Si hablamos de una causa formal y si se utilizó con piezas para ese barco, entonces sigue siendo el mismo barco. Efectivamente. Y bueno, y la causa final es que sí sirve. Sí, exactamente. El objetivo para el cual se utilizó, es decir, realmente es un barco. Y eso que tú traes a colación, el barco de Teseo, precisamente lo que nosotros, lo que tenemos hoy, es decir, yo en un sentido, sigo siendo yo en un sentido, claro, pero en otro no soy yo. Porque en la medida voy cambiando, voy envejeciendo, el pelo se va poniendo, bueno, a mí no se me pone blanco, pero se va poniendo blanco. Está bien, se va a poner, tú tranquilo que tú eres joven todavía. Sí, entonces, en un sentido sí cambiamos, pero en otro no. Y ahí es donde Aristóteles pues habla de las cosas que son sustancia, esenciales, y aquellas cuestiones que son accidentales. Los accidentes son todas las decoraciones que podemos tener, desde la ropa, el color de piel, el color de pelo, es un accidente, pero lo que nos hace o me hace ser lo que soy, esencialmente incluso
Si uno se pone muy profundo, pues no hay ninguna característica física en el fondo que pueda definirlo como tal, aunque todas las características a la vez de alguna manera son esenciales. Es un poco contradictorio eso. El diablo. Sí, porque oye, el color de piel en sí mismo es un accidente en lo que yo soy, pero ahora el color de piel unido a todas mis facciones, pues hacen ser lo que soy y de alguna manera pues me muestran esencialmente como soy. Y esto es interesantísimo porque al final la filosofía, entre otras cosas, pues busca eso, perseguir la verdad, pero no solo perseguir la verdad, sino desenmascarar o perseguir o buscar o resolver o intentar resolver los tres grandes problemas, que son los problemas del ser, problemas del conocer y el problema del convivir o del actuar, que son los tres grandes problemas que tenemos. Frente al problema de ser es qué son las cosas, de dónde venimos, cuáles son sus características, qué lo hace ser lo que es. Del conocer, bueno, ¿será esto verdad? Lo que conocemos, o estamos ante una ilusión, estamos ante una gran simulación en el mundo. O el problema del convivir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué al final vivimos en sociedad, pero el vivir en sociedad es el principal problema para uno descubrir que vivir en sociedad no es tan bueno? Pero paradójicamente también dice, bueno, pero es que no hay otra manera de vivir si no es en sociedad. Es decir, vivir con los otros, el encuentro con los demás. Entonces, esos tres problemas pues nos ponen a pensar muchísimo. Ayer me comentó una persona por Instagram que el problema, la gran solución o lo bueno que trajo los sonatas al mercado dominicano fue que todo el mundo se pudo montar en un carro. Pero también el problema fue que todo el mundo se pudo montar en un carro. Bueno, a veces la solución es el problema y viceversa. Cosa de la vida, sí. No, y además es que mucha gente se pudo montar en un carro con la conciencia de un motor. No, ya eso no son sonatas, esos son Daihatsu, mira. Bueno, no Esos son sabía. motos. Sí, la mentalidad de la persona que anda en un Daihatsu Mira es que tiene un motor. El único problema es espacial porque tiene 4 ruedas. Pero se conduce igual. No, ok. Lo conducen igual, es un carro bastante compacto y cabe en ciertos lugares. El problema es que recurren a manejar como un motor, y si tú manejas ciertos vehículos como un motor y tú haces maniobras de motor, tú estás cometiendo una imprudencia. Exactamente. Pero no te creas, no, que aquí hay gente que no le preocupa eso. Y ahí entramos desde la filosofía del problema de la convivencia. Cómo hay gente que anda como a nadie le importa. En algún momento tiene que importarnos, por el amor de Dios, que vivimos entre la gente. Pues no podemos andar siempre como a nadie nos importa. Y lo que conducen esos carros, como dices tú, los dejas su mira, pues andan así como que... ¿Qué es la mayéutica? Bueno, la mayéutica es un método, una forma que introduce Sócrates con sus seguidores. Y es simplemente consiste en preguntas y respuestas. El concepto mayéutica viene porque la madre de Sócrates era comadrona. Okay. Y entonces a él le llamó la atención cómo ella ayudaba a los niños a salir a la luz. Entonces, utilizando eso es lo que dice la tradición, Claro. Partiendo de esa idea, pues él empezó a desarrollar eso y buscaba que sus discípulos o aquellas personas con las que él tenía contacto pudieran parir las ideas, pudieran dar a luz a las ideas a través de una serie de preguntas que incluso me imagino yo que en algún momento era bastante incómodo que sucesivamente tú te encuentres con una gente que tú le haces una pregunta y te responde con una pregunta y vuelve y tú le respondes y te sigue preguntando, pero curiosamente ese ejercicio constante de preguntas pues nos acerca a la verdad. Ahora que tú mencionas la tradición, ¿afectó la cristianización de Roma a que se pierda material filosófico griego? Yo creo que le favoreció porque si usted fijas, la gran síntesis, el platonismo
en donde se introduce el cristianismo, lo hace San Agustín. Es impresionante. Eso quería también utilizarlo. Quería utilizarlo también para pasar a filosofía medieval. Sí, pero antes de ir a los medievales, vamos. Sí, antes de ir a los medievales. Antes de ir a los medievales. ¿Qué nos falta? Yo quisiera volver, quiero volver sobre Aristóteles, ya hemos hablado de Sócrates, pero quiero mencionar a estos dos que son fundamentales, que son Platón y Aristóteles. Platón, que es el gran idealista. Platón, entre otras cosas, hay algo que él trae, lo que habla de las ideas eternas, el bien, la verdad y la belleza. Y lo curioso es que estas ideas están en un mundo que se llama el mundo de las ideas. Y bueno, y para acceder a ellas, el alma solo puede acceder a ellas pues a través de la liberación de sí misma del estado cavernario, que sale de ahí, de esa caverna, y pues entonces encuentra la verdad, que es un ejercicio constante que debe hacer la persona a través de la filosofía para lograr ese ejercicio del recuerdo. Es decir, porque la verdad, el bien, la verdad y la belleza, pues el alma ya lo tenía antes, porque viene del mundo de las ideas. Tiene que hacer ese ejercicio de recordación. Pero más allá, lo importante de eso es la figura que Platón nos trae, que es el mito de la caverna, el salir de ese espacio en donde nosotros creemos que la verdad son un montón de sombras que nos muestran. Entonces, habrá gente, y es curiosísimo, que prefiere quedarse ahí. Hay bastantes memes con la caverna. Así mismo es. Y lo curioso de eso es que al final lo que él busca o lo que él intenta traernos con esa figura es liberarnos de ese espacio en donde todos estamos, pero paradójicamente nosotros salimos de una caverna y nos vamos metiendo en otra caverna más grande y en otra más grande, porque es que siempre en todos los espacios la verdad no se nos presenta literalmente, sino que tenemos que hacer un ejercicio para descubrirla. Y lo otro de Aristóteles, incluso quiero ahora traer a la imagen del cuadro de la escuela de Atenas. Gotcha. Donde está Platón con el dedo hacia arriba. Y tú puedes ver a Diógenes tirado por ahí ahí en la escalera. Efectivamente. Efectivamente. Y donde está Aristóteles con la mano así. Te fijas, Platón indicando que la verdad de las cosas están en un mundo por encima del mundo en el que estamos. Y tiene junto a su lado el libro del Timeo. Y Aristóteles pues tiene la mano así, como indicando, oye, varón, la realidad está aquí, la realidad la podemos descubrir y ver a través de los sentidos. Que de hecho en la metafísica de Aristóteles él dice que el sentido de la vista es el que preferimos porque es el que nos ayuda a ver, a distinguir. Y de hecho en la misma metafísica 1.1, todos los hombres tienen el deseo de conocer. Así empieza Aristóteles. Eso es lo que en filosofía llaman materialismo. ¿O materialismo tiene otra definición? No, porque en Aristóteles tendríamos que hablar de un concepto que se llama ilemorfismo, que él habla de la relación de materia y forma. Todas las cosas tienen una materia y tienen una forma. Por ejemplo, el libro, pues la materia es el papel y la forma es esta que tiene. Pero también dentro de la forma del libro está el contenido del mismo. Es decir, en Aristóteles podemos hablar de materia y forma. Y en ambos, tanto en Aristóteles como en Platón, tenemos que hablar de realismo, porque el materialismo es otra corriente distinta de pensamiento a ellos. No puedo hablar de eso. Y en Platón tampoco podríamos hablar de idealismo. Idealismo es otra cosa de los alemanes. Platón es realista. Y además, eso no lo digo yo, eso lo dice Manuel García Morente y otros más que analizan. Aunque hay un grupo que defiende que Platón es idealista y no sé qué, y que los herederos de todo ese idealismo son después los kantianos, no sé qué. No, nada que ver. Ok. Dice el profesor Jesús G. Maestro que cualquier mujer que le muestre afecto es un agente encubierto del idealismo alemán. Estoy de acuerdo. Tú sabes que a mí me gusta mucho Jesús Maestro. Se atreve a decir lo que mucha gente no quiere o no se atreve. Sí. No, él es un tipo muy sincero que... Sí.
¿Sabes que se ha vuelto un fenómeno en internet por su sinceridad y por su falta de filtro al dirigirse en sus cátedras y... Ciertamente. No, y oye, yo quisiera que tú vayas por YouTube. Los videos de él, el que menos tiene 1 hora que dura, bueno, 40 minutos, 1 hora. Y no le importa si lo ven o no. Ay, ay, ay. Qué bien, qué bien. ¿En qué era que estábamos? No, bueno, tú sabes que después que pasamos de la filosofía antigua, vamos a dar ese salto, no vamos a saltar a los epicúreos, no vamos a saltar a los estoicos, todos ellos, y no vamos a ir a la Edad Media, ¿no? Bueno, Diógenes de Sinope no ayudó a fundarlo, o sea, no ayudó a fundar los estoicos, pero en ideas no fue la base de los estoicos, por lo menos Diógenes de Sinope. Unos dicen que sí, tú dices que sí. Yo no comparto esa idea, no la comparto. Diógenes, pues, un cínico en el sentido clásico de la palabra, un tipo que vive como a nadie le importa, hace lo que quiere sin importarle lo que la sociedad piense, diga o haga. Sí, pero también lo digo por el tema de la autarquía. Él entendía que él podía vivir por sí mismo. Ah, bueno. Con autosuficiencia en su tinaja. Y importa un carajo más de ahí. Sí, yo los que son Diógenes y guardando la distancia en el tiempo y Nietzsche no son gente que... No, yo sé que usted por... Ni Schopenhauer tampoco. Ni Schopenhauer tampoco. No. Pero no estoy diciendo que no sean listos y no estoy diciendo que no sean interesantes. Pero un asunto de gustos también. Porque, yo no pierdo mi tiempo, sinceramente. Ay. No, Diógenes de hecho más controversial por lo fresco que él resultaba ser. Sí, de hecho yo creo que... Muy interesante, sobre todo porque tú, imagínate, tú sales a ir al ágora en pleno día con una lámpara a buscar hombres honestos. Y yo no sé si encontró alguno, creo que no. Posiblemente no. Y es que también... Por lo menos no conociendo los estándares de ese señor, posiblemente no. No. De hecho hay como una anécdota famosa en donde creo que fue Alejandro Magno. Sí. Que fue y le dijo, oye, como que su presencia afeaba el espacio. Y le dijo, mira, ¿qué yo te puedo dar a ti para que tú te me quites de aquí, por favor, te me vayas para otro sitio? Sí, él le dijo, quítate que me tape el sol. Exactamente, quítateme que me está tapando el sol. Y también le dijo, Alejandro Magno le dijo, si yo no fuera Alejandro Magno, yo hubiera querido ser Diógenes. Y Diógenes dijo, bueno, si yo no fuera Diógenes, yo también quisiera ser Diógenes. Muy bueno. Ciertamente, sí. No, y ahí tú sabes dónde uno encuentra un asunto interesante, es que para hacer filosofía y ser filósofo, como que no hay que tener esa pose académica y como, porque ahora se ha creído que el ser filósofo es el que escribe un montón de libros, el académico y obviamente el que se le hinche el ego creyendo que es el que más sabe. Pero realmente para hacer filosofía lo que necesitas es estar vivo y utilizar correctamente la cabeza. De ahí para allá todo lo que venga se puede escuchar. Bueno, digo yo. Bueno, yo digo no, yo digo que a la filosofía le hizo bien que se le diera su carácter académico. Bueno, ese carácter académico se le dio concretamente en la Edad Media. Te digo porque si a muchas cosas que no se le da carácter académico se pierden. Bueno, cierto. No, y realmente el gran cuidado a la actividad filosófica, yo creo que hay que ponerle su medalla al cristianismo. No el cristianismo como religión, que sí, obviamente tiene algo que ver, pero el cristianismo como corriente de pensamiento filosófica, como estructura, como cultura occidental, realmente hay que ponerle su medalla, porque es cierto que al final el cristianismo lo único que buscaba era explicar a Dios o los misterios de Dios y todas esas cuestiones,
pero gracias a esa intención de explicar todos esos misterios, pues tuvo que valerse, obviamente, de lo que preexistía en el mundo griego, bueno, en el mundo greco-romano concretamente. Bueno, tenemos a San Agustín de Hipona, pero San Agustín, hay un tema y es que San Agustín no sacó la fe de la razón, dígase, no puso a la fe y la razón, pero que no eran mutuamente excluyentes, como mucha gente puede pensar. Realmente eso de que la fe y la razón son contradictorias es una cosa relativamente de los modernos, porque los medievales entendían perfectamente que la fe tenía sus limitaciones, igual que la razón. Es decir, cuando se acaba la explicación de las cosas, ¿qué viene después? Bueno, el creer que algo es posible, ¿sabes? Y yo creo que eso es lo interesante. Ahora bien, el poner las cosas de la fe en el ámbito de la razón es un error muy peligroso y viceversa. Es decir, poner las cuestiones de la razón en la fe o las cuestiones de la fe en la razón, pues la verdad yo creo que es un problema bastante serio. Pero más que todo, uno de los aportes que yo creo que tiene San Agustín, entre otras cosas, es sobre todo el concepto de la ciudad de Dios, Civitas Dei. Es una reflexión sobre la historia del mundo, que comprende la historia desde el punto de vista lineal, y también de alguna manera es una propuesta de cómo debería ser el mundo unido a Dios, obviamente que Dios le crea por amor. De hecho, San Agustín, hay una frase famosa que dice: Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón no estará tranquilo hasta que descanse en ti. Algo así. No sé si los agustinianos, los agustinos, luego no me condenan porque no dije la frase bien de su padre, San Agustín. San Agustín era el hijo de Santa Mónica. Así es. De hecho, hace creo que como un mes, menos de un mes, 27, 28, el 27 de julio, ¿será? No, de agosto, se celebra la fiesta de San Agustín y el día antes de Santa Mónica. Bueno, anyway, no me acuerdo la fecha, pero es uno de esos días. Fue hijo de Santa Mónica, sí. Sí, la mujer que rezó para que su hijo se enderezara. Y lloró mucho. Bueno, salió santo el hijo. Es un testimonio interesante. Lo que más llama la atención del pensamiento de San Agustín es que él conoció muchas corrientes de pensamiento, el maniqueísmo, entre otras cosas. Entonces, toda esa comprensión del mundo, al descubrir el pensamiento, la realidad cristiana, pues pudo de alguna manera comprender mejor, a lo mejor sintetizar, porque hasta la época que yo sepa, bueno, Plotino, que es un neoplatónico, pues explicó muy bien el platonismo, pero San Agustín lo lleva a su máxima expresión, cuando el neoplatonismo hace toda una síntesis y explica incluso el tema del alma en el cristianismo. Eso es fundamental. Y una cosa curiosísima es que el mundo de las ideas de Platón, San Agustín lo convierte en la mente de Dios, donde están las ideas eternas. ¡Bárbaro! Seguimos, Santo Tomás de Aquino. Bueno, ese saltito. Este señor distingue entre la revelación y la razón. Eso es una. ¿Qué significa eso? Y mi segunda pregunta con Tomás de Aquino es: ¿qué rayo es la escolástica? Bueno, yo lo primero es que la grandeza de Santo Tomás de Aquino está en empezar a estudiar a Aristóteles. Aristóteles no era querido ni estudiado, ni era un personaje de interés para la época. Y que Santo Tomás se pusiera a estudiarlo, pues es en principio su primer aporte. Porque a Aristóteles se empezó a conocer por el mundo árabe, por Avicena, Averroes. Entonces, en principio, los cristianos de la época dijeron, bueno, pero si eso viene de los árabes,
que un prejuicio lamentablemente con el que no estoy de acuerdo. Pero bueno, lo curioso es que Santo Tomás de Aquino empezó por ahí. Y una de las cosas curiosas es que intenta explicar toda la realidad del cristianismo desde los conceptos de materia y forma, incluso los sacramentos, entre otros elementos. Y entre otras cosas, los mayores aportes que yo creo que él hace es el intentar mirar a la sociedad de manera concreta, el tema de la guerra, el derecho de guerra y todos estos elementos que hoy en día los escolásticos hablaban incluso del regicidio. El regicidio como un hecho posible si el rey no cumple con su función. Y hoy en día no, en el Estado moderno no se puede hablar de eso. No, es que un regicidio, o en este caso no exactamente regicidio, porque por lo menos aquí en Occidente no tenemos rey. Bueno, me refiero a Occidente no, pero aquí en América, sí. No tenemos reyes. Y un magnicidio tiene unos efectos impredecibles. Cierto. Que da una inestabilidad que nadie quiere experimentar. No, eso es cierto. Ya ha pasado antes y... No, eso es cierto. Y para eso tenemos como ejemplo la Revolución Francesa, que el hecho más trascendental. Pero en el fondo es que pone sobre la mesa temas y aspectos reflexivos que hoy en día no se discuten. Y eso es interesante y es curioso verlo. Y lo bueno de él es que además intenta hacer una explicación racional de todas las cuestiones cristianas, de toda la tradición cristiana. Y de alguna manera pues agrega otro paradigma al cristianismo distinto al paradigma que presentó San Agustín, o no distinto, sino lo enriquece desde el punto de vista filosófico, pero él lo hace desde el pensamiento aristotélico. De hecho, en la Suma Teológica, él no menciona nunca a Aristóteles, él dice el filósofo. Cuando se refiere a él, dice el filósofo afirma tal o cual cosa. Ya. No hay más. Hey. Para Santo Tomás de Aquino, sí, Aristóteles es el filósofo. Las cosas en su contexto. Así mismo es. Yo realmente creo que quizás él pudo utilizar esa estrategia evitando, ¿verdad?, mencionarlo porque podían vetarle sus ideas, no lo sé. Pero es interesante que aparezca ese elemento de que Aristóteles es el filósofo. Y yo creo que en cierto sentido yo comparto en alguna parte, guardando las distancias, con Santo Tomás de Aquino, que Aristóteles es el filósofo, aunque el filósofo más exitoso es Platón. Por eso Juan evita llamar a los reyes magos como su oficio verdadero. Eran astrónomos, pero si ponía que eran 3 astrónomos que fueron a visitar a Jesús, iba a ser un poco problemático. Exactamente, sí. Ese grupo de hombres de ciencia, bueno, eran magos. Efectivamente. ¿Dónde quieres pasar ahora? Cronológicamente hablando. Bueno, ya que hemos hecho ese recorrido y dimos el salto a Santo Tomás de Aquino, lo conveniente es irnos directamente a Descartes. Y hay una frase famosísima, que por cierto Jesús dice que no es la más lista de Descartes, pero yo pienso muy diferente a él, porque esta frase, curiosamente, que está en Meditaciones Metafísicas, que cogito ergo sum, pienso, luego soy, o pienso, luego existo, de alguna manera hace una declaración, es que el sujeto, lo que él dice, el sujeto se autodetermina o tiene la capacidad de autodeterminarse a sí mismo, y el pensamiento es lo que da resultado de su existencia, de lo que es. Y es interesante porque obviamente con la modernidad, pues el deseo incesante que había en la Edad Media por explicar todas las cosas desde el punto de vista del cristianismo, de Dios, todo eso pues pasa a otro plano, y en la modernidad pues el centro de la discusión de todo es el sujeto que piensa,
pues en términos cartesianos, el sujeto que piensa y que se piensa a sí mismo y que mientras se piensa a sí mismo, pues descubre que existe. Ahí es donde yo creo que, y es interesante ese aporte de Descartes. No es que si uno lo mira, obviamente ese solipsismo, pues es un problema, porque si uno cree que la realidad realmente es lo que es porque uno la piensa, hay un problema. Porque el yo en sí mismo, esa subjetividad absoluta, si uno se mete en ella, pues lo que puede tener problemas, porque la realidad va más allá del yo. Yo pienso la realidad, tengo una perspectiva de la realidad, pero yo no puedo decir que la realidad es lo que es porque yo la pienso. De hecho, hay un famoso ejemplo, bueno, este es de otro momento de la historia, quien el ejemplo lo pone en torno a la filosofía de George Beckerley, que dice que el ser es lo percibido. Que dice, bueno, si cae un árbol y nadie lo escucha y nadie lo ve, pues no ha caído ese árbol, no pasó. Ese es Percipi, el ser es lo percibido de Beckerley. Pero bueno, volviendo a... Eso cae ya en física, hasta en física cuántica y hasta comparable con el gato de Schrödinger. Bueno, sí, el ser es lo percibido porque realmente el gato de Schrödinger no se sabe lo que es hasta que se percibe lo que exactamente. es. Está a la vez vivo y muerto. Sí, realmente. No, y es una paradoja porque ¿cómo tú te atreves a afirmar que algo existe si no lo puedes percibir? Exacto. Pero igualmente, ¿cómo tú te atreves a afirmar que algo no existe porque tú lo percibas? Porque tú no lo percibas. Porque tú no lo percibas. Es paradójico porque en cualquiera de los dos casos puede que algo no exista porque tú no lo percibes, pero también puede que algo exista aún aunque tú lo percibas, aunque tú no lo percibas. No sé si entendieron el trabalengua, pero bueno, cuando lo editen, yo creo que lo va a coger la parte que diga lo que, o eso espero. No, eso va todo ahí junto. O sea, eso no, la edición es la colocación. Muy pero bien. Después de ahí, todo lo que se diga aquí, eso va. Eso me gusta. Como un rayo yo te voy a decir corta cosas. Ya tú sabes. Ya que estamos modernos, yo di teoría general del derecho en la universidad y tuve que tocar, por ejemplo, a Thomas Hobbes. Ay, Thomas Hobbes, el gran contractualista. Que Hobbes entendía que para que no nos comamos uno con otro, pues deberíamos tener un ente superior para que nos gobierne en sociedad. Sí mismo es. Hobbes introduce el concepto del contrato social, en donde nos damos cuenta que cada uno es un lobo para el otro. Creo que el hombre es un lobo para el hombre. ¿Cómo se dice en latín? Homo. Tú estás buscando en cómo se dice en latín. Sí. Yo creo que, bueno. Vamos a buscarlo. Homo homini lopus est, algo así. Vamos a ver. Me gusta la frase y no me acordaba, ¿eh? El hombre es un lobo para el hombre. Vamos a buscar. Homo homini lopus. Homo homini lupus est. Exactamente. El hombre es un lobo para el hombre de Thomas Hobbes. Lo interesante de Hobbes, y yo creo que ahí es precisamente lo que él dice, bueno, que el ser humano es incapaz de vivir en paz, es incapaz de que pueda constituir un espacio en el que pueda vivir plenamente libre porque de alguna manera todos tendemos al mal. Entonces de ahí es que se desarrolla el gran leviatán, que es el Estado, la estructura, y que hay un sujeto a quien se le da un poder absoluto, que es el árbitro, que decide sobre la vida y el destino de todos los ciudadanos. Y eso, aunque hoy en día no lo percibimos así, pero de alguna manera es así. Por ejemplo, los presidentes de América, de Latinoamérica, son monarcas absolutos por periodos determinados.
pueden hacer casi cualquier cosa y no pasa nada. Hay mucha crítica, mucha qué sé yo, mucha publicidad, huelga y no sé qué, pero al final no pasa nada. O sea, son seres absolutos. Pero Locke y Montesquieu plantearon esa fragmentación del poder para que no sea absoluto. Bueno, yo en lo ideal. Claro, no estamos saliendo un poco del tema filosófico. No. Está totalmente vinculado, En lo ideal, los poderes, vamos a decir que sí, según Montesquieu, según Locke, pues sí, especialmente Montesquieu, el espíritu de las leyes, cada poder tiene que estar determinado con sus funciones, el legislativo, orientado a las leyes, el judicial, administrar justicia, exactamente, ejecutivo, políticas públicas. Exactamente. Pero en el fondo hay que ver hasta qué punto eso es así. En el fondo, bueno. A ver, en teoría, el poder legislativo es más poderoso que el poder ejecutivo. Sin embargo, la visión presidencialista que tenemos en este país no nos deja verlo. Así es. Lo que concibió Locke en ningún momento debía ser que, por ejemplo, el presidente del Senado sea muchacho demandado del Ejecutivo. Y eso es lo que pasa aquí y en muchas partes del mundo. Muchas partes del mundo. Y que, por supuesto, que el Poder Legislativo es más poderoso que el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo se atiene a las leyes. El Legislativo las crea. Exactamente. No, el Ejecutivo tiene que cumplirla y hacerla cumplir. Y el hacer cumplir las leyes indica que el monopolio de la fuerza y de las armas tiene que aplicarse si es necesario. Porque las armas y los ejércitos y la policía, desde el punto de vista en sentido tradicional, se hicieron pues para garantizar el orden. Sí, no le diga eso a la Compañía de Jesús. Son muy buenos los jesuitas. Sí, perdón, excusa. Son muy buenos. Gente buena y tranquila. De hecho, tengo un par de amigos jesuitas. Sí, muy buenos, y son gente bien estudiada. Tengo un amigo ahí que... Yo no estoy diciendo que sean brutos. No, yo sé. Pero... no estoy diciendo que son brutos. Un momento. Dios, líbrame de decir que los jesuitas son brutos. Son muy buenos, sí. Yo digo, sí. no solo que son inteligentes, sino que son muy buenos. Yo le agrego eso. Sí, de las mejores casas de estudio sí. primario y secundario las tienen ellos aquí en el país. Así es, sí. Y el estilo de vida, la verdad. Yo, a propósito de eso, hace unos días yo conocí un jesuita, un puertorriqueño. Y a mí, en principio, te voy a decir una cosa. Doctor en ingeniería, doctor en filosofía, doctor en teología y un sinnúmero de másteres, encima sacerdote. Yo digo, bueno, ya aquí hay mucho que decir. Pero lo curioso es que a pesar de todo eso, el estilo de vida que lleva y de reflexión, de profundidad, es una entrega total, pues, a Dios, a lo que considera como su punto final. Y eso a mí no deja de impresionarme, eso sinceramente. Wow. Son estrictos, sí, ellos consigo mismo. Muy diferente, por ejemplo, los salesianos son muy devotos a Dios, tienen una vida a Dios, pero tienen su filosofía por la que se creó la Orden de San Francisco de Sales. Así es. Les ocupa más tiempo del que realmente uno cree. Así es. Porque ellos tienen una filosofía de ocuparse de la juventud. Sí, lo interesante y me gusta de los salesianos es que ellos tienen 4 santos. Primero San Juan Bosco. Sí, pero espérate. Ok, aguanta. Ahí hay una cosa. Dale. Y es que sí, Don Bosco funda la orden y pone a San Francisco de Sales porque ni modo, ¿verdad? Sí. El problema es que cuando canonizan a este señor... ya. Es como que, bueno, ya no tenemos por qué rezar a San Francisco de Sales. Sí. Realmente ya canonizaron a Don Bosco. Sí, es cierto. No está San Francisco de Sales, Don Bosco, Dominguito Sabio y Laura Vicuña. Laura Vicuña es beata todavía. Ah, bueno. ¿Y quién es la madre? Creo que es Madre Mazarelo. Ah, ya tú sabes. Ven acá, Madre Mazarelo está canonizada, y María Auxiliadora. Mira, de hecho, te voy a decir algo que te va a servir
Tú que estudiaste en una escuela salesiana y eso. Oye, en el mundo, Sí, Madre Nazareno Santa. ya tú sabes, en el mundo, toda iglesia que se llame María Auxiliadora sí es salesiana. Y eso lo he comprobado yo. Que sí, claro que sí. Eso no hay manera de equivocarse. Y si no lo es, algún día lo fue y entregaron la parroquia a los diocesanos. A los diocesanos. Sí. Así es. El que es diocesano es todo. Sí, pero bueno, lo curioso de todo esto, y por eso nosotros hemos ido ahí, es que la filosofía, la religión, la literatura, son tres cosas que cuando uno las mira con profundidad es difícil tú poner las fronteras claras. Las fronteras entre la filosofía, entre la religión y entre la literatura se desdibujan normalmente, porque es que tratan temas afines, la preocupación por el ser, el soñar en pensar en el más allá, Bueno, el esos intentar son. explicar cuestiones que son Es que inexplicables. esos son. Discúlpame que me sea un poco atrevido. Esos son pensamientos de gente que no trabaja. Bueno, No estoy diciendo que los filósofos sean vagos, pero tú necesitas mucho tiempo, como los primeros filósofos, dígase los filósofos presocráticos, por ejemplo, la mayoría tenía tiempo para pensar tenía porque esclavos. tenían esclavos. O sea, al ellos tener esclavos, ellos tenían el tiempo para pensar. Pero un echadía trabajando la tierra, día, todo el día, no tiene tiempo, no tiene esas preguntas. De hecho, los griegos le llamaban a aquellos que se dedicaban a la actividad de no pensar, eran los que se dedicaban al neoxium, Ujú. que luego se evolucionó y dice negocio. Es decir, neoxium, negación, no pensar. Quienes se dedicaban a actividades del comercio y un sinnúmero de cosas. Bueno, los esclavos no lo ponían, no lo tomaban en cuenta, pero los que se dedicaban a eso eran los del neoxium. De alguna manera, los que se dedicaban al neoxium eran los necios también, y los ignorantes. Claro, decir eso al día de hoy, eso no se puede sostener al día de hoy, porque el modo de hoy de trabajo, entre comillas, brinda unas libertades que no existían en épocas pasadas. Es decir, sí, yo creo que se puede leer, no tanto, pero se puede leer algo de vez en cuando y se puede profundizar. Lo que es cierto que para ser buen filósofo y para ser buen literato y para pensar bien las cuestiones teológicas hay que tener mucho tiempo de soledad, que a veces no se entiende. No solo mucho tiempo de soledad, mira, mucho mejor que antes. Y gracias, por ejemplo, a nuestro amigo Gutenberg, se va democratizando el conocimiento. Gracias a Gutenberg y su imprenta, Así mismo es. el mundo es más inteligente, el mundo es menos ignorante gracias a esa invención. Ahora, la democratización de la información, tenemos más acceso a estudiar. Hoy día, te voy a poner un ejemplo, antes de Don Bosco, la realidad era que te llevó el diablo si tú eras pobre. Todavía hoy es así. Bueno, está bien, pero tú tienes forma de conseguir el chance. Y eso fue lo que él Bueno, regaló a la sí. juventud, un chance. Es Y no cierto. solo eso, enseñarle a las autoridades de que sí, esa persona mejora si tú le das un chance. Cierto, cierto. Niños problemáticos que aún jóvenes, las autoridades los descartaban de la sociedad. Él dijo, yo eso lo arreglo. Niños problemáticos, a Don Bosco no le daban problema. Por el sistema, él entendió el sistema preventivo que él tenía. Sí, la verdad que es interesante eso de los salesianos. Creo que Sí. una de las líneas son el jugar, la oración, Y el saber también. saber. Pero estricto, dígase. Si se va a estudiar, aquí se va a estudiar. Ahora es hora de juego, usted va a jugar y nada más. Y después, Don Bosco Sí, la oración. creó una rama femenina. Se alió con una monja llamada María Mazzarello. Y ahí tiene la rama femenina de los salesianos. Más tarde, un grupo de esos muchachos de ese oratorio, allá en Turín, crearon un equipo llamado Juventus. Juventus, la juventud. Hoy día ese es uno de los equipos, es el equipo más exitoso de Italia. Sí.
De hecho, hay gente que dice en el mundo eclesiástico del catolicismo cristiano o del cristianismo católico que uno de los grandes misterios todavía por descubrir es saber las propiedades que tienen los salesianos. Propiedades, viejo. Yo no quiero ser contador de esa gente jamás en la vida. Sí. Tú eres loco. Tipo vive en rojo. Sí, es verdad, pero han sabido muy bien hacer lo suyo, hacer muy buen trabajo, ayudar a la sociedad y de hecho producir edificios para albergar a los jóvenes, es decir, espacios donde se pueda hacer deporte amplio, donde se pueda orar, donde entre otras Y cosas. también las conexiones para obtener esos edificios, más que dinero. Sí, ciertamente. Más que dinero, es conseguir Aquí patrocinadores para... Aquí en nuestro país le agradecen mucho a Ricardo Pittini. Sí, pero Ricardo Pittini era Trujillo que llamaba. ¡Mío! Sí. De hecho, hay una anécdota que me la contó Monseñor Camilo, o sea, que él es historiador eclesiástico. Y Pittini cayó en gracia en el año 1933. Creo que fue el 29 de agosto, si no mal recuerdo, o el 3, en el mes de agosto de 1933, fundaron el puente de Duarte, el puente de Bonao, puente viejo. Y bueno, ahí habían americanos y Trujillo pues estaba ahí, estaba preocupado que si había alguien que pudiera traducir al inglés. Y el mismo cura que fue a bendecir dijo, no, yo sé hablar inglés. Y ahí empezó esa relación, ese amor a primera vista. Cuando Trujillo le impresionó a este hombre italiano que habla inglés, que habla español, que habla italiano, que habla portugués. Dice, ¿De qué está hecho este tipo? Arzobispo. ¡Fua! Sí, realmente Pittini es un tipo que no se entendió muy bien, no se entendió bien su figura, pero yo creo que fue un tipo muy bueno. Llegó que unos 40 años después de la petición de Rocco Cocchia, o 50 años después de la petición de Rocco Cocchia, que me parece que Rocco Cocchia, creo que hemos comentado esto antes, que Rocco Cocchia había solicitado a Don Bosco la llegada de la orden salesiana al país. Pero me parece que los tiempos no eran propicios para eso. Lo que sí yo sé es que cuando lo nombraron, eso chocó mucho en el clero local porque dijeron, pero bueno, nombran un extranjero y dijeron, no, es que todavía el clero dominicano le falta un poco más para nombrarle otra vez un arzobispo. Es que el antiguo arzobispo fue Monseñor Alejandro Novelio Bobadilla y todos conocemos la historia de ese ilustrísimo hombre. Hay cosas que no se pueden referir por estas vías. No solo extranjero. No solo Ajá. No, tú quieres tampoco hablemos del padre Hendrickson tampoco. El padre Hendrickson, sí. El padre Hendrickson. No hablemos, no, eso no viene al caso del padre Hendrickson. No, por favor. Soltemos. Si quieres lo podemos dejar en otro. Sí, vamos a dejarlo para otro. Consta que me escribió la familia del padre Hendrickson y todos estaban vueltos locos. Ay, contaste la historia de nuestro abuelo. Ay, sí. Yo pensaba que me iban a volar arriba, sinceramente. No, es un personaje. Incluso doy un adelanto. El casino de Junior Incorporado, Bonao, al que tengo el honor de pertenecer, lo fundó él. Padre Hendrickson. Entre otras cosas. En 1927. O sea, estamos en los 98 años. Ay, Dios mío, qué bien. Estamos hablando de filosofía acabamos hablando de clero. Sí, no, es que ahí uno encuentra la vinculación. Pero bueno, volviendo al contrato social, a Rousseau, lo interesante de eso es que la filosofía también nos ayuda a dar respuesta, a preocuparnos sobre nuestra vida, el Estado. Es decir, ese intento de explicación del Estado, cómo debe funcionar el Estado al final, busca responder el problema de la convivencia que hablamos. Es decir, cuáles son las condiciones, cuáles son las formas por las cuales nosotros debemos tomar en cuenta para que funcione nuestra vida en sociedad. Y ahí estos filósofos que entre ellos y otros más intentaron explicar cómo debe funcionar el Estado. Sin embargo,
Yo realmente me quedo con la explicación de los escolásticos y creo que lo más interesante de ello que dicen, mira, una de las grandezas de los escolásticos, perdón que volví atrás, Tranquilo. es que el mundo español cuando llegó a estas tierras, el concepto de colonización, como era pensado por los ingleses y franceses, eso es una cosa que no se dio en el mundo español de esa manera. No significa que no haya habido abuso y un sinnúmero de cosas. Sí, Eso, claro. eso no lo vamos a discutir, porque eso es evidente. Pero lo interesante es que ellos, al ver que los aborígenes tenían leyes, autoridades que le obedecían, la filosofía escolástica, con uno de esos principios, dice, no, es que el ser humano es un ser político por naturaleza y la condición humana, es decir, el ser persona se descubre precisamente en la capacidad de racionalizar, de entender cómo funciona la sociedad y seguir normas. Entonces, los aborígenes tenían normas y se sabía a quién les dirigía y a quién le obedecían. Y esto ayudó a que se crearan una serie de espacios reflexivos, especialmente Francisco de Vitoria, cuando habla de relexio indis y el derecho de guerra, las reelecciones de los indios, en donde él dice, mira, no se puede bautizar a los hijos de los aborígenes sin permiso de sus padres. Y lo otro, el rey no tiene autoridad sobre ellos porque no son súbditos de la corona, hay que bautizarles. ¿Y cómo hay que bautizarles? Evangelizándolo. Más allá de los mitos que puede haber, que se diga que la evangelización tuvo muchos elementos negativos, que sí, pero el concepto de evangelización más que todo es el encuentro cultural, que es lo interesante de decir, no, pero es que son una sociedad, o sea, el descubrir eso, el ver eso y valorar eso, es una riqueza filosófica que entiende el Estado y presenta el Estado de otra manera. Es decir, el Estado no es el resultado únicamente de una etnia, de un espacio cultural, sino es un lugar en donde coincidimos, que los españoles entendieron muy bien que podían ser aborígenes y no aborígenes. Y desde el punto de vista teórico, yo creo que tuvieron un gran aporte en torno a la dignidad y la comprensión de los indios. Ya desde el punto de vista práctico y lo que sucedió, pues se puede ver, pero había una intención realmente de verles a ellos, de distinguirles, de valorarles en el sentido de que, bueno, tampoco se le puede hacer la guerra. Incluso en reelección de los indios, que lo tengo yo aquí, bueno, pero no lo voy a buscar porque quizás tengo que dar muchas vueltas, pero es que si se le hace guerra a estos hombres que no han injuriado a la corona, pues esa guerra debe cesar porque es una guerra injusta. Interesante eso, o sea, cómo se criticaron ellos mismos. Ahí el valor de la filosofía escolástica, es decir, los ingleses no tuvieron filosofía escolástica, ni tampoco los franceses, ni siquiera los alemanes. Ese pensamiento escolástico les ayudó a pensarse a sí mismos y ellos mismos preguntarse, oye, ¿nosotros de verdad estamos haciendo lo correcto? Eso es interesantísimo. Claro que a veces se repite mucho la retórica de la leyenda negra y el mundo No, al inglés, final, mira, pero con el famoso discurso de Adviento de Fray Antón de Montesinos, la autoridad reflexionándose, haciendo introspectiva así mismo es. de que, güey, lo estamos haciendo mal, ¿qué estamos haciendo? Sí, así mismo es. ¿Con qué autoridad vosotros sometéis a estos hombres? ¿Es que no tienen alma racional? Oye, a mí me encanta esa frase. Es que no tienen alma racional diciendo, oye, son como nosotros. Claro, ahí también viene otra cosa. Que de entrada, como tú entiendas que alguien no tiene alma racional, entonces tiene el permiso de esclavizarlo. Esclavizarlo, matarlo, lo que tú entiendas. Sí. O sea que el concepto de la dignidad humana es muy importante que quede claro desde el punto de vista filosófico también para el encuentro con el otro. De hecho, aunque esto no es escolástica, pero dando un salto hoy a un filósofo de esta época que aún vive y que tiene un par de libritos y no deja de ser interesante, es Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano. Entre sus textos hay varios que él tiene.
Pero bueno, a mí me llama mucho la atención el texto, la agonía del Eros, en donde él dice que hoy en día la persona, el sexo es una mercancía, hay una desaparición del otro, donde lo pornográfico es como lo que tiene sentido y donde la persona busca simplemente pues parecerse al otro. Hay una anulación del yo y la anulación del yo pues entonces de alguna manera es también una anulación del otro, porque en la medida que yo me identifique como idéntico a ti, pues significa que tú no existes. Existo yo, el yo, tú sabes, todo lo que se busca es en función del yo. Y volviendo a eso, pues es un desconocimiento de la dignidad humana, de que el otro, al igual que yo, piensa la realidad, entiende la realidad y su perspectiva de la realidad es igual de importante que la mía. Obviamente, cada uno puede tener algún tipo de error en la comprensión de la realidad, pero bueno, para eso es el diálogo, para limar esos conflictos intelectuales y bueno, y descubrir la verdad. Y la verdad la descubrimos en conjunto. No hay manera de descubrir la verdad, sino en conjunto. Y ojo, Sí, utilizo el no, concepto descubrir, no construir. sí, pero, ok, pero sin tampoco diluir al individuo. No, claro que no. El individuo como tal, de hecho, el reconocimiento de mí mismo implica o debe implicar un reconocimiento del otro. Es decir, el yo verme como individuo, de alguna manera también es ver como individuo al otro. Porque cuando se mira a la sociedad como una masa, pues es la desaparición del individuo. Y la desaparición del individuo implica también la desaparición de la percepción del individuo que entiende la realidad como tal. Es decir, que es fundamental. Y para que haya un diálogo, el diálogo ocurre entre dos individualidades que son distintas y que entre ellas van en búsqueda de la verdad, a descubrir esa verdad. Y al final eso ha sido la filosofía durante siglos. Es algún atrevido presenta una idea y otro dice, no, pero espérate, a lo mejor no es el agua, tales, es el apeiron. Decimos, no, pero ¿Qué es eso el que es la... apeiron entonces? Y Bueno. entonces ese ejercicio dialógico nos trae a hoy. Y por eso yo pienso que no hay ni buenos filósofos ni malos filósofos en la historia. Hay filósofos, cada uno con su perspectiva. Y dependiendo del punto de vista por donde uno mire, uno podrá descubrir un valor u otro. Incluso hay filósofos que hasta para tener que criticar son interesantes, como Schopenhauer, por ejemplo, o como Nietzsche. No, Nietzsche es el filósofo que se volvió loco. Voy para ti. No, yo le di otro giro a la conversación. Que desde el principio tú me dijiste que Schopenhauer no yo bueno. Ya hablamos, nos curamos con Jesús de Maestro, entonces vamos a mandar para el DH el idealismo alemán. Adiós, pesimismo filosófico. Si tú quieres, podemos hacer otro episodio. Yo creo que sí, que hay que hacer un episodio. Schopenhauer se merece un episodio, pero necesariamente no para elogiarle. Pues entonces en ese caso podemos dialogar. Sí, dialogar, sí. Porque yo no voy a tirarle mierda a Schopenhauer. No, cada uno le tira lo que quiera. Y por supuesto Ortega se merece un episodio completo. Sí, Ortega, yo te lo iba a decir, pero dije, no, a lo mejor canso. Pero sí, Ortega merece, no, o más que Ortega, la filosofía española o hispana merece un episodio porque hay un desconocimiento. A mí me impresiona muchísimo cómo incluso la academia en Latinoamérica todo lo piensa en función de Alemania y su filósofo favorito del cual se mueren todos es Marx. Sí. El filósofo. Ya de ahí no hay más nada. Ah, Y bueno, sí, y otros se van a Kant, se van a Hegel, pero no salen de ahí, orbitan siempre en esa área. Pero hay más. Hay más filósofos. Sigan cayéndole atrás a Borges. Que les va a ir muy bien. Ay. Si los académicos anteriores nos miraron a España, lo que hay que hacer un trabajo. Así mismo es. Académico también, pero también de divulgación igual en los medios que se pueda como este. Para tú
trae la hispanidad en más aspectos. Sí, Por ejemplo, realmente. tuve la oportunidad de conocer creo que te conté, de conocer al coronel Pedro Baños Sí. y su libro Geohispanidad, de que en ese mundo ideal, pues todo lo que hablamos español estamos conectados. Así es. No, y cabe mencionar también el trabajo que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores, Iván Gatón, que es un académico bien preocupado por el pensamiento y la cultura hispana. Porque, Debió estar Edwin aquí para ver qué le iba a decir. bueno, mira, eso merece un programa, eso merece un Un podcast. programa, ¿tú quieres un programa con Iván Gatón? Sí, sí, yo creo que sí. Es más, deberíamos hacer un podcast, óyeme bien. Con Iván Gatón. Iván Gatón, Edwin, tú y yo. A ver qué surge. Bueno. Se lo voy a dejar en los comentarios a la gente para ver si quieren un episodio. Ahora hay que ver si Iván Gatón quiere también. Yo pienso que sí, él es una persona muy abierta, una persona abierta, dispuesta al diálogo y también defiende sus puntos dispuestos. Yo creo que sí, ¿eh? No lo sé, si Iván lo ve, yo lo voy a etiquetar cuando salga este fragmento. Si él lo ve, pues por ahí mismo por los comentarios él dirá, ¿voy o no voy? Ahorita Iván ni quiere saber de uno. No, al contrario. Ya se nos acabó el tiempo. Así mismo es. Señores, gracias por venir. Gracias a DVC Network por darnos el espacio. Nos vemos la próxima semana. César, despide a la gente. Bueno, muchas gracias por recibirme aquí en el podcast de Té de Agua. Nada de quebrando la inercia. El podcast de Té de Agua. Corta.